Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes y muchas bendiciones. Y vamos a comenzar con la clase de budismo. Vamos a ver la transformación del quinto agregado. Bien, pues si antes hemos visto los 5 agregados y hemos visto la transformación de cada agregado cuando lograríamos la iluminación. Pues ahora nos concentraremos en el quinto agregado, que es la transformación de las conciencias en las 5 sabidurías. Aquí tenemos las 8 conciencias. En el quinto agregado que hemos visto, que es el agregado de la conciencia, están las 8 conciencias. Y a lo largo del camino del Bodhisattva, cuando logramos la iluminación, entonces estas conciencias se transforman en las 5 sabidurías. Pero ya estamos hablando de cuando logramos la iluminación. Entonces, las 8 conciencias son, tenemos las 5 conciencias sensoriales, una conciencia visual, una auditiva, una olfativa, una gustativa y una táctil. Luego está la sexta conciencia, que es la conciencia mental. Luego está la séptima conciencia, que es la conciencia contaminante. La séptima conciencia es la que tiene la dualidad. Es la que tiene el sentido de ser un yo separado de todo lo demás. Y la octava conciencia es la conciencia básica o base, también llamada alaya. Las 5 conciencias sensoriales están conectadas con la sexta conciencia mental. Nosotros percibimos a través de los sentidos. Entonces hay una conciencia para cada sentido. Si estamos viendo algo, pues nuestra conciencia visual lo está percibiendo. Pero es la sexta conciencia la que reconoce todo lo que las 5 conciencias perciben. Es decir, la sexta conciencia es la que es consciente de todo lo que nos rodea y también es consciente de sí misma. Si nosotros vemos un lápiz, nuestra conciencia visual simplemente lo ve y la sexta conciencia procesa la información y dice, esto es un lápiz, lo reconoce. Lo reconoce porque ya anteriormente ya había conocido lo que es un lápiz. Entonces cuando vemos un lápiz, reconocemos que es un lápiz. Bien, porque está todo almacenado en nuestra mente. Así que la sexta conciencia es consciente de todo lo que percibimos y también es consciente de sí misma. En el Abhidharma, que son las enseñanzas del Hinayana, solo se explican 6 conciencias. Solamente se explican las 5 conciencias sensoriales y la sexta conciencia, que es la mental. Luego está la escuela Chittamatra, es la que añade 2 conciencias más a las 6 conciencias del Abhidharma. En realidad son una ampliación de la sexta conciencia porque estas 2 conciencias que añade son mentales. Son la séptima y la octava conciencia. Nosotros estamos todo el tiempo en la sexta conciencia y con la influencia de la séptima conciencia, que es la dualidad. Así que la sexta y la séptima van juntas. La sexta es la que es consciente de todas las cosas que percibimos, de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos. Porque es la conciencia mental, es la relativa. Por tanto, es la que es consciente de todo el contenido que hay en la mente y de todo lo que hay allá afuera.
Y la séptima conciencia es una tendencia que nos hace verlo todo separado de nosotros. Por tanto, la séptima conciencia une a la conciencia mental, que es la sexta, la une con la octava conciencia y es la que instante a instante divide todo en dos. Por ejemplo, nosotros por primera vez conocemos un ordenador. Bien, por primera vez vemos un ordenador. Claro, al principio, cuando vemos un ordenador, no sabemos lo que es. Es la primera vez. Entonces nos explican qué es un ordenador, nos enseñan cómo funcionan, lo probamos y todo esto queda guardado en nuestra octava conciencia, que es Alaya, es el almacén. Porque todo lo que experimentamos queda almacenado en Alaya. Y ahora, por ejemplo, pasa una semana. Y al pasar una semana volvemos otra vez a ver un ordenador. Pero ahora ya sabemos lo que es. Entonces, al tener la información almacenada en Alaya, lo que hace es, nuestra mente es, la sexta conciencia dice, sí, yo esto sé lo que es, porque me acuerdo que es un ordenador. Bien, lo reconoce. Entonces, la conciencia visual vería el ordenador, la sexta conciencia, la mental, lo reconocería porque esta información ya está almacenada en nuestra octava conciencia, que es Alaya. Y luego nuestra séptima conciencia diría, yo estoy aquí y el ordenador está allá. ¿Vemos cómo funciona un poquito todo esto? Así que la octava conciencia, que es Alaya, es la conciencia básica donde se almacena todo. Es parecido al inconsciente. Es donde se guardan y almacenan todas nuestras impresiones, todas nuestras tendencias y nuestro karma. Pero no sabemos lo que hay almacenado aquí. Nosotros no podemos acceder a nuestro inconsciente. Y este contenido que está almacenado en Alaya es lo que se proyecta al mundo en forma de experiencias. Por tanto, cuando nosotros decimos que es nuestra mente la que proyecta nuestras propias experiencias, significa que en nuestra octava conciencia, que es Alaya, hay unos karmas, unas tendencias kármicas, y se tienen que purificar. Bien, porque para lograr la iluminación necesitamos purificar todo el karma. Entonces, para purificar el karma necesitamos experimentarlo. Así que desde nuestra octava conciencia se proyectan estas tendencias kármicas en forma de experiencias. Y nosotros lo experimentamos. Bien, lo experimentamos, pero en realidad todo está en nuestra mente, todo es mental. Pero para nosotros nos parece que es sólido y verdadero. Bien, esto es por la ignorancia, por los velos de ignorancia. Entonces, la mente proyecta el contenido que ya está en Alaya y se convierte en una experiencia física. Y la misma mente experimenta tal proyección. Así que todo sale de Alaya. Estas 8 conciencias se tienen que transformar en 5 sabidurías. Si vamos purificando las 8 conciencias, se acabarán transformando en las 5 sabidurías, que son las que corresponden a los 5 Budas. Se les llama los Dhyani Budas. Aquí entramos en la escuela Vajrayana o Tántrica, que afirma que la sabiduría primordial se desdobla en 5 Budas. La sabiduría primordial es nuestra verdadera naturaleza. ¿Un Buda qué es? Es un ser que ha logrado realizar su verdadera naturaleza.
Entonces es un ser que logra realizar la sabiduría primordial. Y tenemos estos 5 Budas que representan 5 sabidurías. Y estas 5 sabidurías surgen de la transformación de estas 8 conciencias. Y es lo que iremos a ver ahora. Por tanto, cada uno de estos 5 Budas es la manifestación de estas 5 sabidurías. Estas sabidurías son aspectos de Buda. Cuando nos vamos acercando a la iluminación, es decir, a ser un Buda, vamos despertando estas sabidurías. Porque al ir purificando las conciencias, se convierten en lo que siempre han sido, pero que nosotros no nos dábamos cuenta porque vivíamos en la ignorancia y en la dualidad. Por tanto, la verdad de lo que somos siempre está ahí. Por tanto, estas 5 sabidurías ya están ahí. Pero al tener los velos de ignorancia y al creer que somos este yo separado con este cuerpo, entonces no las vemos. Estas 5 sabidurías no las vemos. Y lo que experimentamos son los 5 agregados, con sus 8 conciencias. Ahora veremos estos 5 Dhyani-Budas. Porque para el budismo, cada Buda representa un aspecto de nuestra verdadera naturaleza. Y aquí tenemos los 5 Dhyani-Budas. El primero es el Buda Akshobhya, que es el Buda de la sabiduría que es como un espejo. Por tanto, la primera sabiduría es la sabiduría que es como un espejo y está representada por el Buda Akshobhya. Este Buda es de color azul y representa el elemento agua. Luego está el segundo, que es la sabiduría de la ecuanimidad. Y es el Buda Ratnasambhava. Es de color amarillo y representa el elemento tierra. Luego está la sabiduría discernidora, que discierne, que es el Buda Amitabha. El Buda Amitabha es de color rojo, representa el elemento fuego. La cuarta sabiduría es la sabiduría que realiza la acción. Es el Buda Amoghasiddhi y es de color verde y representa el elemento aire. Y el quinto es la sabiduría del Dharmadhatu, que es el Buda Vairochana, de color blanco y representa el elemento espacio. Vamos a explicar cómo el agregado de la conciencia, que es el quinto agregado, se transforma en las 5 sabidurías. Vamos a ver las 5 conciencias sensoriales. La primera parte de la conciencia es la parte que entra en contacto con las cosas externas a través de las puertas de la percepción. Esto ya lo hemos explicado un poquito. Estas 5 conciencias no son conciencias conceptuales. Son conscientes de los olores, de los sonidos, de los sabores, los colores, las formas, las texturas, pero estas 5 conciencias no juzgan. Simplemente perciben. Bien, por ejemplo, si percibimos un sabor que es muy malo, que no nos gusta, estas 5 conciencias no dicen, uff, qué horrible sabor, no. Lo que dice esto es la sexta conciencia, que es la mental. Las 5 conciencias sensoriales simplemente perciben, pero no juzgan. Bien, ahora hemos visto estas 5 conciencias sensoriales. Vamos a ver las 3 conciencias mentales, que es la sexta conciencia, la séptima y alaya. Bien, ahora veremos estas 3 conciencias mentales, que son la sexta, la séptima y la octava. Vamos a ver la sexta, la conciencia mental.
Nosotros funcionamos todo el día con la conciencia mental. Y esta conciencia tiene dos partes. Una parte es que está en contacto con los sentidos, es decir, con las 5 conciencias sensoriales, porque es consciente de todo lo que nosotros percibimos. Y esta conciencia sí es conceptual. Es la que reconoce todo lo que perciben las 5 conciencias. Es la que juzga, bien, cuando algo es agradable o desagradable. Y esta sexta conciencia es la que elige en qué queremos estar conscientes. Bien, porque si nosotros nos fijamos bien, tenemos 5 sentidos, pero no siempre estamos siendo conscientes de los 5 sentidos. Por tanto, podemos ser conscientes de lo que vemos, luego podemos ser conscientes de lo que escuchamos, pero en el mismo instante a lo mejor no somos conscientes de lo que nuestras manos están tocando, porque estamos atentos a lo que vemos o a lo que escuchamos, por ejemplo. Así que esta sexta conciencia elige en qué quiere estar consciente. Y la otra parte, la segunda parte, es que esta sexta conciencia es consciente de sí misma. Esto significa, porque claro, estamos hablando de una conciencia mental, por lo tanto es el contenido de la mente. Significa que ella es consciente de lo que piensa, de lo que está sintiendo. Bien, por tanto, es consciente de pensamientos, de emociones, de sensaciones. Es consciente de todo el contenido que hay en la mente. No solamente de lo que hay fuera de nosotros, sino también de lo que hay en nuestra mente. Luego está la séptima conciencia, que es la dualidad. También tiene dos partes. La primera parte es que es la conciencia contaminante. Es la que instante a instante está dividiendo nuestra experiencia en dos, porque lo ve todo desde la dualidad. Bien, por ejemplo, la conciencia visual ve una flor, la sexta conciencia reconoce la flor y la séptima conciencia dice, yo veo la flor. Bien, yo estoy aquí, la flor está allá. Así que esta séptima conciencia es la conciencia de la separación. Ve siempre el mundo separado de este yo que creemos que somos. Y este es el gran problema que hace que estemos en el samsara. Por eso se le llama la conciencia contaminante, porque contamina con la dualidad todo lo que percibimos. Y luego está la segunda parte, que es la conciencia inmediata. Hace surgir instantes de conciencia de la conciencia alaya. Hace surgir un recuerdo, un pensamiento, e instante a instante hay una continuidad de ese pensamiento. Sabemos que todo surge de alaya, ¿no? Todo surge de alaya. Pero ¿qué es lo que lo hace surgir? Pues es la séptima conciencia. Son instantes de conciencia que la séptima conciencia los saca de alaya. Es por esto que podemos recordar cosas porque ya están en nuestra conciencia alaya. Y la séptima conciencia las hace salir para que la sexta conciencia sea consciente de ellas. Esta continuidad de instantes de conciencia nos da la sensación de que somos un yo. Bien, por tanto, tenemos las 5 conciencias sensoriales que únicamente perciben. Luego tenemos la sexta conciencia que funciona de dos maneras. Una es consciente de lo que percibimos desde afuera y luego es consciente de lo que hay en nuestra mente. La séptima conciencia es la conciencia que nos hace ver que estamos separados de aquello que percibimos o experimentamos.
Y también funciona que es la que hace sacar la información que ya tenemos en Alaya. Y ahora veremos la octava conciencia, que es Alaya. Todas las experiencias, todos los pensamientos, cada instante, todo lo que vamos experimentando está almacenado en Alaya. Y todo surge de aquí. Y Alaya también tiene dos partes. Por una parte, es como el gran almacén, donde está todo almacenado ahí. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos queda almacenado en Alaya. Todas nuestras tendencias están almacenadas en Alaya. Por tanto, el karma está almacenado en Alaya. Realmente lo que estamos nosotros viviendo y experimentando es nuestro karma. Cuando uno purifica su karma, se libera del samsara. Bien, por tanto, mientras estemos en el samsara, que es la dualidad, ahora veremos la segunda parte de Alaya. La primera parte es que es el almacén. La segunda parte es que Alaya es lo que nos da claridad mental. Alaya en sí misma es la sabiduría primordial. Es la verdad de lo que somos. La verdad de lo que somos sin contenido es Alaya. Pero si hay un montón de contenido, entonces este contenido se proyecta y se experimenta a través de un yo individual, ¿no? Que serían los 5 agregados. Pero en sí, Alaya tiene estas dos partes. Por una parte es el almacén donde se guardan todas las tendencias kármicas, es decir, todas las impresiones, todos los recuerdos, todas las experiencias, sensaciones, absolutamente todo lo que se experimenta se guarda aquí como almacén, pero Alaya en sí misma es la claridad mental porque es la vacuidad. Todo lo que nosotros, el propósito que tenemos, lo que tenemos que realizar es que Alaya se reconozca a sí misma como la vacuidad, es decir, como lo que realmente es. Pero solamente vemos lo que se proyecta de Alaya, es decir, vemos y experimentamos el contenido de Alaya, pero no estamos reconociendo lo que es Alaya en sí. Ahora cada una de estas 5 conciencias se transforman en un tipo de sabiduría. Bien, aquí tenemos las 5 sabidurías. Tenemos la sabiduría que es como un espejo, luego la sabiduría de la ecuanimidad, luego la sabiduría discernidora, luego la sabiduría que realiza la acción y luego la sabiduría del dharmadato. Y ahora veremos la transformación de las conciencias en sabidurías. La conciencia alaya, que es el contenido, bien, vamos a hablar del contenido de alaya, se transforma en la sabiduría que es como un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque todo lo que experimentamos nosotros es una proyección, es como un reflejo en el espejo. Por tanto, no es real. Luego está la segunda, que es la séptima conciencia contaminante, se transforma en la sabiduría de la ecuanimidad. La séptima conciencia tiene dos partes, la contaminante y la inmediata. La parte de la séptima conciencia, que es la contaminante, es la que crea la dualidad y se convierte en la sabiduría de la ecuanimidad, en la cual no hay diferencia entre las cosas. Es decir, cuando logramos ser un Buda, ya no hay dualidad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda ecuanimidad.
significa que no hay una cosa mejor que la otra. Bien, hay una ecuanimidad. Y la ecuanimidad es igualdad. Luego el tercero. La séptima conciencia más la sexta conciencia se transforma en la sabiduría discernidora. Entonces tenemos, si había dos partes de la séptima conciencia, una era la que creaba el efecto de la dualidad y la otra parte de la séptima conciencia era que sacaba instantes de conciencia de alaya, ¿verdad? Es la que saca lo que hay almacenado en alaya para experimentarlo. Esta parte de la séptima conciencia se llama conciencia inmediatez. Entonces, esta parte de la séptima conciencia que va sacando la información de alaya, los instantes de alaya, junto con la sexta conciencia, es decir, la parte de la sexta conciencia que es consciente de sí misma, no de lo que hay allá afuera, sino de lo que hay en la mente de una misma, esto es lo que se transforma en la sabiduría discernidora. Es la que discierne, es la que conoce, es la que lo sabe todo, pero sin dualidad. Por tanto, hablamos todavía del contenido, del contenido que hay todavía en la mente. Luego el cuarto es la sabiduría que realiza la acción. Es la transformación de las 5 conciencias sensoriales junto con la parte de la sexta conciencia que es la que es consciente de lo que perciben las 5 conciencias sensoriales. También se le llama la sabiduría que todo lo realiza. Es la capacidad que tienen los Budas de actuar de múltiples maneras para el bien de los seres. Y la última, que es la quinta, la sabiduría del Dharmadhatu. Pues esta sabiduría del Dharmadhatu es la transformación de la parte de la conciencia laya que es el almacén. Dhatu significa espacio, es la vacuidad de la mente. Dharmadhatu, por tanto, es el espacio del Dharma. Esta sabiduría del Dharmadhatu es la que comprende la naturaleza de todo y también, que es la sabiduría de la vacuidad, es la transformación de la parte de alaya que es el espacio o almacén donde se guardaba todo el contenido. Alaya tiene las dos partes y estas dos partes se transforman en dos sabidurías. Lo que es el contenido de alaya se transforma en la sabiduría que es como un espejo. Bien, que es el punto número 1. Y la parte de alaya, que era el espacio, el almacén, donde se guarda todo, por tanto es la parte de la vacuidad, es la sabiduría del Dharmadhatu. Cuando hablamos del Dharmadhatu, se parece mucho a lo que es el Dharmakaya. Bien, es decir, el Dharmakaya es la esencia, es el cuerpo de Buda, pero en la esencia, sin manifestarse. Y el Dharmadhatu, Dharma tiene muchos significados, pero uno de los significados de Dharma significa todo, bien, todos los fenómenos. Y Dhatu significa el espacio, por tanto es el espacio donde están todas las cosas, todos los fenómenos. Así que en este punto número 5, la sabiduría del Dharmadhatu es la transformación de la parte de la conciencia laya que es la vacuidad, es decir, el espacio donde se almacena todo, pero en sí sería la vacuidad. No es el contenido, sino que es el espacio. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido y os deseo una muy feliz semana
que descanséis y nos vemos el próximo día, así que namaste a todos, gracias y hasta el próximo día.